Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los participantes. Bienvenidos a esta presentación con base al cálculo de la distancia de seguridad para las cortinas de luz, comúnmente conocido como ESPE. Va a estar como presentador principal el ingeniero Israel Hernández. Como moderador, un servidor, el ingeniero Luis Ayala, me voy a estar a cargo de las preguntas que dejen en el chat para poderlas responder, ya sea de forma escrita o respondiéndolas en el en vivo. Así que cualquier duda, cualquier pregunta del tema específico, favor de dejarla en el chat. Asimismo, voy a estar colocando un link en el chat que es para el registro de su asistencia, el cual nos va a ayudar a nosotros para llevar a cabo ese registro y adicionalmente al correo que esté registrado ahí en el formato, le vamos a enviar lo que es la presentación en formato PDF para que la tengan a la mano y la puedan consultar más adelante. Entonces recuerden, es muy importante que se registren para poder tener esta información en formato PDF. Y a su vez nos acompaña también la ingeniero Denise Hernández, que nos está apoyando en la parte técnica. Si existe alguna interferencia o alguna situación donde no puedan escuchar el chat o algo adicional, también háganoslo saber de forma escrita. Bueno, te cedo los micrófonos, ingeniero Israel. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Como ven ahí, la invitación del día de hoy es para un tema relacionado con la parte de lo que es cortinas. Consideramos que es un tema muy importante, ya que anteriormente ya hemos platicado de las cortinas de seguridad y sus aplicaciones, incluso aplicaciones especiales. Pero bueno, no vamos a dejar de lado este tema, que es la evaluación de las distancias de seguridad. Es un tema súper importante y que hay que tener en cuenta siempre que hagamos las aplicaciones utilizando este tipo de dispositivos. Entonces, vamos a empezar con esta plática. Vamos a tratar de utilizar algunos conceptos, vamos a hablar un poquito de teoría para al final saber de qué manera vamos a poder hacer un cálculo correcto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que mencionar es el significado de las siglas ESPE. Básicamente, el significado del concepto de ESPE viene referido de las siglas que significan equipo de protección electrosensible, básicamente. Entonces, hablamos que las cortinas de seguridad entran dentro de esta clasificación de elementos ESPE. Ahora, hablando todavía más específico de esto, hablamos que incluso si les ha llegado a tocar el tema de trabajar con nuestras cortinas y al haber utilizado el manual, seguramente se han de haber encontrado con las siglas AOPD. Entonces, es el término que también se les entrega a las cortinas, siendo más específicos, como dispositivo de protección optoelectrónico activo. Entonces, lo primero que tendríamos que hablar de esto es el funcionamiento de este tipo de dispositivos. Seguramente muchos de ustedes ya están muy relacionados con este tema, pero bueno, haciendo un resumen para todos los que estamos en esta plática, vamos a hablar de esos conceptos básicos que van a ser necesarios tener para después hablar de las distancias, el cálculo de distancias seguras. Entonces, básicamente en las cortinas de seguridad, como pueden ver ahí, tengo un par de cortinas, las cuales están compuestas por un emisor y por un receptor. Entonces, básicamente lo que yo voy a tener es haces de luz que salen, que se generan en el emisor y llegan a mi receptor, haciendo esta función. Entonces, lo que yo tengo aquí como ventaja de ese tipo de elementos es que al momento de que yo cruce y corte alguno de esos haces de luz, en automático yo voy a detener la aplicación a través de mis salidas de seguridad. Entonces, dependiendo el tipo de elemento que va a ingresar, ya sea por ejemplo dedos, manos, cuerpos, etcétera, va a ser el tipo de cortina.
tengo diferentes tipos de cortinas. Entonces, es muy importante tener el tema de lo que es la resolución dentro de la cortina, ya que como pueden ver en el ejemplo, seguramente las cortinas pueden tener la misma dimensión de altura, pero la resolución sí puede ser variable. Entonces, de eso puede depender que sí detenga el sistema en cuanto yo accese o no. Entonces, ese sería el primer concepto, hablando de este tipo de dispositivos. Les repito, básicamente estas cortinas entran de estos términos llamados césped, ya que este elemento se dedica a eso, como tal, como la definición lo hace. Para este tipo de equipos, una de las definiciones que podemos encontrar es que es la unión de dispositivos o de componentes trabajando conjuntamente con fines de protección o de detección, que es básicamente lo que está haciendo este elemento. Ahora, por ejemplo, algo que yo les podría comentar a ustedes es que existen varias aplicaciones, e incluso ya lo hemos revisado dentro de los seminarios, donde puede haber aplicaciones, ya les comentaba anteriormente, podemos hablar de resoluciones que van a hablar para accesos completos del operador, por ejemplo. Puede haber aplicaciones ya sea con resoluciones para acceso de manos en su momento, o tal vez para aplicaciones con acceso para dedos. Esto ya va a estar definido también, obviamente, dentro de un análisis de riesgo. Y algo bien importante es preguntarnos lo siguiente: ¿en verdad nosotros al momento de hacer las instalaciones en este tipo de aplicaciones estamos haciendo una evaluación, estamos haciendo un cálculo de distancias, o solamente estamos haciéndolo de manera empírica? ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que estemos instalando las cortinas por el cómo nos ha trabajado comúnmente, ¿no? Tal vez yo quiero suponer cierta distancia porque tengo otras máquinas similares en las cuales también tienen cortinas. Entonces lo que hago es que tomo una distancia aproximada a la que tienen las otras máquinas y también las coloco igual. Entonces es importante mencionar que ese tipo de cálculos es riesgoso, ya que si al día de hoy estás instalando tus cortinas de esta manera y afortunadamente al día de hoy no has tenido ningún accidente, digo que bueno, ¿verdad? Pero la verdad es que si en algún momento la aplicación te llega a exigir más de lo que al día de hoy te ha solicitado, corres ese riesgo por no tener una distancia adecuada en tus cortinas. Entonces, lo primero es eso, preguntarnos si efectivamente estamos utilizando algún método para hacer este cálculo o únicamente lo estamos haciendo en base a lo que hemos obtenido de experiencia, ¿no? Es importante este tema. Por lo siguiente, existen normas internacionales que nos van a ayudar, nos van a soportar para poder hacer este cálculo de distancias. Entonces, es importante conocer estas normativas, que obviamente las vamos a tocar en esta plática. Entonces, que se lleven consigo eso, que existe una normativa que nos va a ayudar a evitar el tema de estar haciendo instalaciones sin tener un previo cálculo de nuestras cortinas. Otra cuestión importante: ¿de qué maneras yo puedo calcular las distancias de mis cortinas? Vamos a ver en esta plática también que existe más de un método para poder calcular distancias de seguridad. Y junto con ello vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas que pueden tener ese tipo de evaluaciones. Hablamos que no solamente es una, entonces la idea es obviamente tener el panorama completo y de ahí determinar cuál es la opción que nos va a generar más beneficio. Entonces, hablando de lo que es la normativa, les puedo comentar que se pueden basar en este caso a través de la ISO 13855. Todo lo que vamos a ver desde ahora va a ser referente a esta normativa. Y básicamente esa normativa lo que nos está diciendo es de qué manera o qué requisitos yo necesito para poder tener
una instalación correcta de un elemento optoelectrónico. En este caso estamos hablando específicamente de cortinas de seguridad, pero bueno, también hay otros elementos, como por ejemplo lo pueden ser los escáneres en este caso. El día de hoy estamos específicamente hablando de cortinas. Entonces, repito, hablando de la norma 3855, vamos a requerir ciertos elementos para poder llegar a obtener esa distancia correcta de seguridad. Lo primero que requerimos para este tipo de normativas es tener estos cuatro conceptos. El primero de ellos es tener el tiempo de respuesta del ESPE. En este caso estamos hablando de nuestra cortina de seguridad. ¿A qué nos referimos con este tiempo de respuesta? Básicamente nos estamos refiriendo al tiempo en el que tú cortas el haz de luz de la cortina y mandas la señal, ya sea alta o baja, el on o off de mi salida de seguridad o mi salida OSSD. Es un dato que, por ejemplo, vamos a poder obtener de nuestras cortinas de seguridad dentro de nuestro manual. Otro elemento importante que requerimos para este tipo de cálculos es el tiempo de paro de nuestro sistema, de nuestra máquina. Entonces, aquí entra una parte bien importante que hay que tener en cuenta. Es, por ejemplo, lo que nos comenta la presentación, es qué pasa si hay una inercia. Hay que calcular todo el factor que pueda estar implicado dentro del sistema, ya que al final necesitamos un tiempo final que va a ir incorporado dentro de cierta fórmula. Entonces, es súper necesario calcular este tiempo de paro del sistema junto con el tiempo de respuesta dentro de nuestro dispositivo de seguridad, que en este caso es la cortina. Junto con ello también vamos a requerir la resolución de la cortina, que es lo que veíamos anteriormente, que podríamos tener resoluciones para manos, para dedos, para cuerpo, y bueno, ya estaremos ahí teniendo como que el dato exacto en algunos ejemplos. Otro dato súper importante también es la velocidad de aproximación del objeto. Ahí vamos a ver qué tipo de elemento es el que se va a acercar a la cortina y en este caso a la aplicación. Porque podríamos hablar de que el acceso es con una mano, con únicamente los dedos, o puede ser un acceso completo, como ya lo veíamos en las imágenes anteriores de los diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, requerimos también esa velocidad de aproximación para poder tener ese cálculo y esa respuesta final de la distancia a la que deben de estar colocadas nuestras cortinas. Sin estos datos, no vamos a poder generar ese dato final y poder colocar a una distancia correcta nuestras cortinas. Entonces, quédense con esos 4 elementos que van a ser súper necesarios para lo siguiente. Entonces, hablando de lo que ya es como tal el cálculo de la distancia, esta sería nuestra fórmula. Les comento, esta fórmula no es algo generado por PILS o por alguien más, es una fórmula en base normativa, entonces esta fórmula es general, la cual es la siguiente. Entonces aquí nos dice que S es igual a K por T1 más T2 más C. Entonces, ¿qué significado tiene cada una de estas variables? Pues bueno, en el caso de S, que sería el resultado final, estaremos hablando que es la distancia mínima de seguridad, que sería nuestro resultado final. ¿A qué distancia voy a colocar yo mis cortinas? 100 milímetros, 200 milímetros, 500 milímetros, etcétera. Va a ser el resultado final. ¿Cuál es el significado de K? En el caso de K, estamos hablando de la velocidad de aproximación del cuerpo. Ahora, si lo traspolan a lo que veíamos anteriormente, lo que estamos haciendo es que a cada uno de los datos que les estaba pidiendo en el slide anterior, es básicamente para llenar esta fórmula. Entonces, K básicamente es la velocidad de aproximación del cuerpo. Entonces, si hablamos que es la parte superior del cuerpo, por fórmula vamos a estar utilizando la cantidad de 200 milímetros por segundo. Y en el caso de lo que es, digamos que cuerpo,
la constante de K va a ser de 1600 milímetros sobre segundo. Entonces, hay que tener ese concepto de que dependiendo qué tipo de acceso vamos a tener, vamos a tomar el valor de K, ya sea con 2000 o con 1600. Ahora, T1 y T2. En el caso de T1, estamos hablando que es el tiempo de respuesta de la cortina. También ya lo vimos anteriormente. Es lo que decíamos, que es el tiempo de respuesta entre que tú cortas el haz de luz y esa señal es mandada hacia las OSSD o salidas de seguridad. El T2 es el tiempo de paro de la máquina, tiempo de paro de peligro, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar que es el cálculo del tiempo en lo que tu máquina se detiene, tu motor se detiene, tu robot se detiene, etcétera, etcétera. Entonces, requerimos ese tiempo. Hasta ahora, por ejemplo, lo que podremos mencionar es que, por ejemplo, K sí son valores constantes en base a la normativa, que ya te dan un valor. El tiempo de respuesta de la cortina también lo puedes tener en base a las datasheet, pero en el caso de T2 sí es importante sacar esta evaluación, ya que tienes que calcularla. Y finalmente, el valor de C, que es la distancia adicional, va a ser calculada en base a dos factores. El primero de ellos es en aplicaciones donde tú tienes un sistema que sí está protegido. ¿A qué me refiero? A que tú tienes un sistema en el cual no tienes accesos por arriba o por abajo del sistema sin poder bloquear la cortina. Entonces, si tienes este tipo de aplicaciones, como por ejemplo lo sería la que tengo. Lo que sería la segunda imagen, por ejemplo, o la tercera imagen, yo no tengo accesos por los costados o por la parte de arriba o por la parte de abajo. Siempre voy a cruzar por el lado de donde están mis haces de luz. Entonces, tomando ese ejemplo, el valor de C sería el siguiente. También se requiere una serie de datos. Entonces, la fórmula para esta opción es la siguiente, es 8 por el valor de D menos 14. Y en este caso D es la resolución de nuestra cortina de luz. Entonces, incluso aquí también ya los valores ya están clasificados. Si se dan cuenta, yo tengo los ejemplos para dedos, para manos y para cuerpo. Y en el caso, por ejemplo, para la resolución de dedos, que es 14 milímetros, la fórmula queda de la siguiente manera. Tú tienes a 8 por la resolución menos 14. Entonces, al final te queda 8 por 14 menos 14. Entonces, al final el resultado es 0. Entonces, siempre va a ser una constante. De igual manera, en el caso de lo que es la resolución para manos, la constante es la misma de 128 milímetros, ya que si lo hacemos en base a la fórmula, simplemente lo que tú vas a estar cambiando es o colocas una resolución para manos o una resolución para dedos o por ejemplo para cuerpo. Entonces al final el resultado siempre va a ser ese, o 0 milímetros para dedos, 128 milímetros para la cuestión de manos y en el caso de cuerpos sería de 850 milímetros. Entonces sería la manera en la que, por ejemplo, podríamos estar calculando el valor de la distancia adicional. Ahora, por ejemplo, hablando de la otra situación, hablando de las distancias adicionales o el valor de lo que es C dentro de esta fórmula, es cuando les comentaba, si tú tuvieras como en el ejemplo que está del lado izquierdo, donde hay accesos por la parte de arriba en este caso, también tenemos que tener en cuenta este tipo de factores para agregarlos a nuestra fórmula. Entonces, en este caso, si ven ahí, está numerada cada una de las partes de mi proceso, donde nos dice que el número 1 es la cortina de luz. El número 2 es la zona de peligro, que es donde está mi elemento. El número 3 es mi plano de referencia, que en este caso sería el suelo.
Y después vienen A y B, que estos factores van a ser los que nos van a ayudar para basarnos en la tabla que tengo del lado derecho. Entonces, lo que nos dice primero como A es que A es la altura de la zona de peligro, que es donde se encuentra mi elemento, que digamos que estaría en conjunto con el número 2. Y después B es la altura de la cortina, digámoslo así, donde ya no hay haces que te puedan detectar, donde llega ya la parte final o el último haz de luz en la parte superior, en el caso del ejemplo. Entonces, en base a este A y B, nos vamos a ir a la tabla que está del lado derecho, que también está dentro de la normativa. Entonces, es la que nos va a ayudar a generar esta distancia adicional o ese valor de C dentro de nuestra fórmula. Entonces, si yo tuviera un ejemplo en el cual la altura de mi zona de peligro fuera de 800 milímetros y, por ejemplo, yo tuviera una altura final de mi cortina de 1200, en base a la fórmula, en base a nuestra tabla, perdón, yo tendría que agregarle a mi fórmula, que es la que vimos anteriormente, que era la de K por T1 más T2 más C, pues bueno, habría que agregarle este último valor de 800 milímetros para que no haya un acceso a esa zona. Entonces, toda esta información que les estoy pasando en este momento es con la intención de que vean todos los factores que hay que tomar para poder llegar a un resultado final, que en este caso sería una distancia. Pongamos un ejemplo. Sería el siguiente. Si tenemos que calcular la distancia mínima segura para una cortina para dedos que cuenta con un tiempo de respuesta de 0.013 segundos y la máquina tiene un tiempo de respuesta de 0.58 segundos, ¿a qué distancia debo yo de calcular que deben estar mis cortinas como mínimo? Entonces, tomando la fórmula que ya hemos visto anteriormente, tendríamos que tomar los valores para cada una de nuestras variables. Entonces, quedará de la siguiente manera. Como estamos hablando de que es un sistema para dedos, si recordarán, lo que veíamos es que en el caso de lo que son accesos para la parte superior, el valor de K se convertía en 1600 milímetros sobre segundo, que era la velocidad de aproximación del elemento. Después, T1 y T2, que eran los tiempos de respuesta tanto de mi cortina o mi ESPE o de mi, y aparte la sumatoria con el tiempo de respuesta de la máquina para llegar a paro, que sería de 0.058 segundos. Finalmente, tendría que agregarle, en este caso, como se pueden dar cuenta, lo que tenemos es que el acceso es únicamente a través de los haces. Entonces, la fórmula va a ser requerida en base a la resolución. Entonces, vamos a tomar que C es igual a lo que nos mandaba la fórmula, que era 8 por 14 menos 14. Al final, si recordarán, el dato era 0. Entonces, lo que nos da como resultado es 113.6 más 0. Lo que nos da como resultado final que la distancia mínima de seguridad para ese ejemplo sería de 113.6 milímetros como mínimo. Les repito, para hacer este tipo de cálculos requerimos todos esos factores, tener en cuenta la fórmula y cada una de las variables. De otra manera no vamos a poder tener una respuesta correcta de la distancia. Entonces, ¿qué es lo importante? Vamos a ver ahora algunos de los métodos para poder hacer ese tipo de cálculos. Este que les acabo de mostrar en toda esta serie de cálculos es una de ellas. Muchos lo trabajan de esta manera, en base a una fórmula, toman la fórmula, hacen el levantamiento, calculan cada uno de los factores que les acabo de mostrar y al final te generan un resultado y te lo mandan como resultado final. Entonces,
Lo que queremos que vean en nosotros es las alternativas que hay y ver qué ventajas tenemos nosotros. Entonces, dentro de lo que es el cálculo en base a fórmula, hablamos que las ventajas, de inicio lo que requerimos para este tipo de situaciones es, como ya les comentaba, requerimos la datasheet de los elementos. ¿Para qué? Para calcular los tiempos de respuesta de mis elementos optoelectrónicos, para calcular el tiempo de respuesta de la máquina, por ejemplo, conocer la cadena de operación y la cadena de seguridad de nuestra máquina y los tiempos de reacción, obviamente. Si nosotros llegamos a tomar de manera inadecuada alguno de estos valores, va a afectar completamente en el resultado final de nuestra medición o nuestro cálculo de distancia, que es donde hablamos de las desventajas. Desgraciadamente, este tipo de cálculos no considera pérdidas mecánicas o desgastes naturales de la máquina. Ya que si, por ejemplo, hablamos de una máquina donde estamos sacando la datasheet de cada elemento que compone la cadena de operación y la cadena de seguridad, y nos basamos en su estado ideal y la máquina ya lleva trabajando 5 años con nosotros, por ejemplo, seguramente no va a haber una relación 100% con lo que aparece en esa datasheet. Entonces, es probable que nos pueda afectar en esa distancia mínima. Entonces, mucho ojo con esa parte. Ahora, otra cuestión súper importante que no deben de dejar ahí de lado es el tema de la gravedad que ejerce cada uno de los dispositivos dentro de la aplicación. Entonces, es algo que, por ejemplo, la fórmula no tiene incorporada, no es algo que esté dentro de ella contemplada, pero que al final del día sí es parte de la aplicación, ya que es el día a día de la máquina. Entonces, son detalles que al final pueden afectar en ese resultado final. Entonces, mucho ojo si están utilizando la fórmula. No estamos hablando de que obviamente es un sistema erróneo, claro que no lo es, pero bueno, sí puede afectar un poquito en el resultado final que podamos obtener. Entonces, ojo con esa parte, con este tipo de mediciones. Ahora, por ejemplo, hay otro tipo de dispositivos que también te pueden ayudar a hacer el cálculo de esas mediciones, determinar esas mediciones. Y hemos visto que en algunos casos es a través de este tipo de cámaras con slow motion. Entonces, lo que requieres, por ejemplo, en este caso con este tipo de elementos, es identificar el cuadro por cuadro, estar grabando como tal la aplicación. ¿Para qué? Para revisar la activación de la cortina, en qué momento para la máquina y tomar esas mediciones y de ahí extrapolarlo. Ahora, desventajas que puede tener ese tipo de situaciones es, por ejemplo, que es muy subjetivo las mediciones en ocasiones, ya que dependemos de la percepción del usuario para determinar, por ejemplo, el ángulo de montaje, ya que si yo hago un montaje en la parte superior o inferior, o dependiendo de donde lo haga, al final me va a llegar o me puede llegar a afectar si no lo estoy haciendo correctamente. Entonces, también al final el resultado que voy a tener seguramente no va a ser correcto. Y obviamente algo que sucede en todas las cámaras y que todos sabemos es que las cámaras tienen su resolución. Entonces, entre más resolución en una cámara, obviamente va a ser mejor, pero sabemos que si la cámara tiene una alta resolución, pues seguramente el costo de la cortina también lo va a hacer. ¿Ok? Por cierto, antes de que se me pase, en el ejemplo que les estaba pasando, tuve como error el 0.58, entonces ahí nada más lo puse como .058, entonces nada más para que hubo un detalle en el ejemplo, en la parte de lo que sería la oración, era 0.058 segundos, que fue lo que se pasó al final de la fórmula, ¿sale?
Ok, entonces les comentaba, este era otro tipo de elementos que nos puede ayudar a hacer este cálculo de distancias seguras, pero bueno, son ese tipo de situaciones las que nos puede afectar al final en tener una distancia correcta, que es al final lo que queremos, ¿no? Queremos que la distancia de nuestras cortinas estén correctamente. Entonces, si ese tipo de factores están dentro de nuestro sistema, al final no vamos a tener un resultado correcto o no el que esperamos de nuestro sistema de seguridad. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí viene la parte interesante. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, en el caso de nosotros tenemos un sistema que obviamente ya está certificado bajo TV. Entonces, ese tipo de elementos van a hacer la evaluación de lo que ya vimos anteriormente en base a fórmulas, tiempos de respuesta, resoluciones, etcétera, etcétera. Todo esto ya viene compuesto con nuestro dispositivo que va incorporado dentro de la máquina. Entonces, les platico un poquito. Digo, afortunadamente tengo aquí una grabación que hicimos con este dispositivo, pero bueno, les quiero platicar un poquito de qué está compuesto antes de enseñarles de qué manera funciona el dispositivo y de qué manera obtenemos resultados con él. Entonces, lo primero que tenemos en este sistema es lo que está en la figura 1, que le llamamos bandera. Lo que hace básicamente esta bandera es cambiar de estado. Como lo ven ahí, en ese momento ya la bandera cruzó la cortina y obviamente ya encendió o activó a la cortina. Entonces lo que hace esta bandera es cambiar de estado. ¿Con qué intención? Pues obviamente medir la velocidad con la que cambia de estado la cortina. Después de ello tenemos tenemos un encoder. Algo importante de mencionar, obviamente, es que entre los tres elementos hay conexión. Las tres figuras que ven ahí, las tres tienen conexión. Por ello es que el resultado final es exacto. Entonces, regresando a la figura 2, es donde, por ejemplo, llega la cortina y también tengo un encoder. Entonces, el encoder va conectado con la base principal. Entonces, aquí es donde vamos a estar midiendo tanto la respuesta de la figura 1, que es la bandera, como de la figura 3, que es la que va montada directamente al elemento en movimiento. En el ejemplo que vamos a ver, estamos hablando de una prensa. Entonces, este elemento va montado, entonces tiene movimiento junto con la prensa. Entonces, en cuanto él mide que se detiene la prensa, este valor también es mandado a mi elemento que es la figura 2, que es donde está, digamos que el procesamiento, el control. Entonces, él en base a esto hace su cálculo y te dice la distancia final a la que requieres colocar el elemento. Entonces, de esta manera se compone mi dispositivo. Me gustaría que igual antes de pasar a las pruebas con este elemento, Luis, no sé si por ahí hay algún comentario, alguna pregunta que nos quieran hacer. Sí, claro que sí. Hay algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, nos hacen la pregunta si, por ejemplo, las Ks son efectivamente constantes. Esto es correcto, son valores que no podemos modificar, simplemente debemos interpretar para el uso, ya sea una, ya sea la otra, ya sea 2000 milímetros o la parte de 1600, ¿no? O lo que es la constante. Nos pregunta el ingeniero Ismael González acerca de cómo podemos obtener el valor de T2 o el tiempo 2. Pues básicamente, como mencionó el ingeniero de Israel, pues vamos a depender primeramente del tiempo de reacción, que sería T1 de los elementos electrónicos, como es el tiempo de reacción de la cortina de luz, cuánto tiempo le toma viajar al relevador de seguridad que lo evalúa, cuánto tiempo le toma al relevador interpretar esa señal, el tiempo que le toma en mandar la señal a los contactores y los contactores de seguridad, pues cuánto tiempo le toma abrirse. Ese sería como que el englose general de T1 y T2, pues sería más que nada el tiempo que le toma físicamente a la máquina, pues el detenerse, ¿no? Lamentablemente ese es un poco más complejo, ya que dependemos de factores como es la fricción, como lo es la gravedad, y bueno, y aquí como menciona el ingeniero Israel, pues tenemos un equipo de medición dedicado, específico para poder
englobar todo ese tiempo de reacción. Ajá. Nos pregunta el ingeniero Rafael de la Cruz si podemos tomar un estimado de 2000 en el valor de K. T1 es el dato del manual de la cortina, T2 es el dato del fabricante. Quiere decir que prácticamente dependemos de la información del fabricante de la máquina. Dependemos de información tanto del fabricante de los componentes que intervienen en esa función de seguridad, que va desde la cortina hasta los contactores, como mencioné, y pues depende también el tiempo de reacción físico, ¿no? Que en este caso nos puede dar el fabricante ese dato. Sin embargo, si tenemos una máquina que ya ha sido instalada desde hace 10 años, pues tenemos ese pasar del tiempo que puede afectar físicamente los componentes, físicos me refiero. Entonces, la mejor manera pues va a ser a través de este equipo de medición específico para poder ver efectivamente cuál es el tiempo de reacción real en la aplicación, ¿no? Entonces, por último nos comenta el ingeniero Ismael González acerca de en qué casos utilizar K con un valor de 1600 y en qué casos utilizar K con el valor de 2000. Esto va a depender meramente de las situaciones o aplicaciones de la máquina. El valor de 1600 aplica que es la constante de aproximación del cuerpo. Ajá. Y la de 2000 milímetros por segundo es la constante de aproximación de miembros superiores. Aquí la pregunta radica más que nada en qué es más rápido, si las extremidades superiores o el cuerpo, ya sea las manos o las piernas, ¿no? Entonces, realmente esas constantes es como se maneja. Sin embargo, dentro de la normativa también nos hace hincapié en el hecho de que va a haber ocasiones en las que vamos a tener que utilizar uno u otro, ¿no? Pero la definición como tal es la que mencioné, ya sea aproximación del cuerpo o aproximación de miembros superiores, ¿no? Y hasta aquí han sido algunas de las preguntas, Israel. Muy bien, gracias Luis por el apoyo. Entonces, justamente como comentaba Luis, y es importante también mencionarlo, es que este cálculo lo podemos hacer nosotros a través de un servicio. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no cuentan con la obtención de ese tipo de información, como ese tiempo de respuesta de la máquina, por dar un ejemplo, o requieren apoyo para hacer toda esta evaluación de variables, siéntanse con la confianza de acercarse con nosotros. Este equipo es trabajado por la gente de servicios, incluso el video que les voy a mostrar me está apoyando el ingeniero Israel Álvarez, que es de la gente de servicios, que nos ayuda a hacer estas evaluaciones en planta. Entonces, sin ningún problema, si requieren que hagamos este tipo de servicios para evaluar sus cortinas, siéntanse con la confianza de acercarse ya sea con nosotros o con su agente de ventas para hacer este tipo de cotizaciones, ¿no? Les comentaba eso, mi compañero Israel Álvarez me ayuda con este cálculo, y el ingeniero Enrique, que sería el gerente también del área de ingeniería, fueron los que nos ayudaron a hacer la evaluación del siguiente ejemplo con una prensa. Entonces, déjenme proseguir con el video. A esta presentación. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña demostración sobre lo que es la distancia de seguridad. Mi nombre es Enrique Salinas, estoy a sus órdenes y vamos a presentarles el día de hoy este equipo de demostración que hace la simulación de una pequeña troqueladora o una pequeña prensa, la cual contiene un par de cortinas del modelo SLIMS y que nos va a estar haciendo la simulación de cómo es protegido un operador en una máquina de este tipo, y en el cual estamos también utilizando un relevador Pinos Multi 2 de nueva generación, que no solamente se está haciendo cargo de la parte de seguridad, sino también hace el control estándar de esta pequeña máquina, lo cual nos habla de la gran capacidad de este pequeño dispositivo. Y bueno, les voy a presentar a mi compañero Israel, que él es el que está a cargo de hacer las mediciones de tiempo de paro. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Israel Álvarez. El día de hoy les voy a presentar lo que sería este equipo, el cual nosotros usamos para sacar el tiempo de paro y lo que sería la distancia mínima de seguridad a la cual deberían estar instaladas nuestras cortinas de luz.
o el dispositivo de protección que estamos usando, como puede ser un mando bimanual o un escáner. En este caso, como mencionaba el ingeniero, tenemos unas cortinas de luz y bueno, el actuador que vamos a estar deteniendo sería este, el cual mediante este dispositivo actuador nosotros vamos a simular que un operador está ingresando a la zona de peligro, ¿no? Donde están los movimientos peligrosos. Tenemos también lo que es este sensor, el cual es un encoder, contiene esta cuerda que está puesta en lo que sería nuestro actuador para medir movimiento y velocidad. Esos datos nos van a servir para ingresarlos a nuestro sistema que tenemos en esta parte, que sería el cerebro, y eso nos va a conjuntar lo que sería el tiempo de reacción desde que nosotros ingresamos a la celda hasta que el dispositivo de movimiento peligroso se detuvo. Entonces, primeramente vamos a hacer una prueba en la cual nosotros seteamos los parámetros previamente de lo que serían las cortinas de luz y los dispositivos que tenemos puestos en la máquina. Primeramente hacemos una prueba manual para ver el movimiento del actuador. Ok, ya viendo toda la carrera de nuestro actuador, obtenemos esta gráfica y nosotros podemos ahí definir lo que sería el punto inicial de medición para indicarle cuándo se pueden activar las cortinas de luz. Regresamos a la posición del phone. Y bueno, primeramente vamos a medir en automático con un tiempo de paro inmediato. Y una vez con esto, nosotros ya tenemos una medición, la cual el dispositivo nos arroja que la distancia de seguridad recomendada deberá ser de 190 milímetros. A esa distancia deberían estar nuestras cortinas de luz del punto de peligro, que sería ese actuador que vemos ahí. Este dispositivo también nos va a dar un ticket donde nos muestra varios valores que previamente ya ingresamos y la distancia de seguridad a la cual deberá estar esas cortinas. La siguiente prueba la vamos a hacer con el actuador parando un segundo después de que fueron activadas las cortinas de luz. Primero en manual. Obtenemos la gráfica y vamos a poner nuestro punto inicial de medición. Vamos a moverlo a que el actuador pare un segundo después de que es detenida o interrumpida la cortina de luz. Y bueno, a partir de ese tiempo de paro que tuvimos en el actuador, a partir de la interrupción de las cortinas, nos arroja una distancia de 2.2 metros aproximadamente, que sería nuestra distancia de seguridad. De igual manera, pues el ticket ya nos mostraría lo que serían esos valores. Con esto lo que queremos resaltar es la importancia de tener una buena medición del tiempo de paro de la máquina, el cual nos va a dar la distancia de seguridad de las cortinas o de otros dispositivos optoelectrónicos y poder tener una adecuada protección para los operadores.
y sobre todo utilizar para la medición un equipo certificado por TV que haga el control no solamente de la actuación de las cortinas, sino también de la medición del paro, y poder así tener una medición completamente exacta. Gracias por participar con nosotros, por escucharnos, y estaremos en contacto en breve. Gracias. A esta presentación. Ok, entonces, como punto final, lo que queríamos resaltar era el tema de qué manera hacemos nosotros este tipo de cálculos. Como se pudieron dar cuenta, toda la serie de datos que requiere la normativa o esa fórmula para hacer ese cálculo de distancias seguras, los tomamos en cuenta con ese dispositivo. Entonces, sin ningún problema, la aplicación que llegaran a tener o llegaran a recurrir a nosotros por esta situación, sin ningún problema podremos ahí apoyarlos. Solo es cuestión ahí de que nos comenten para poder hacer ahí lo necesario. De igual manera, si tienen alguna duda al respecto de ese dispositivo, pues es cuestión de que se pongan en contacto con nosotros y podemos ahí ayudarlos, ¿no? Con cualquier duda o comentario. Como parte de la presentación sería todo. No sé, Luis, si por ahí hay alguna otra duda, comentario después de haber visto el video. Hasta el momento hay una duda que nos estaremos contactando con el ingeniero Rafael de la Cruz directamente por correo electrónico. Nos pregunta también si el procedimiento del cálculo se puede aplicar a cualquier tipo de máquina. Se hace un estudio previo en el hecho de poder adquirir el servicio de medición. Hacemos un estudio previo, un levantamiento previo para poder definir la capacidad de instalación de los equipos de medición y adecuarlos correctamente al proceso, ¿no? Pero en la gran mayoría nos ha tocado que en todas las máquinas es posible utilizar este equipo con base a su aplicación, ¿no? Básicamente, cualquier máquina que tenga una cortina de luz que supervise un acceso, se puede hacer este estudio, ya sea prensas en un movimiento vertical o lo que es a la sección de rotatorios o movimientos rotatorios como son los carruseles. Tenemos un sensor específico para los carruseles que se trata de un encoder que se conecta directamente a este equipo de medición. Entonces tenemos un amplio abanico de opciones para los diferentes tipos de máquinas, ¿no? Sería hasta el momento las preguntas. Ok, pues creo que si no hay alguna otra duda, comentario, creo que por el día de hoy con este tema estaríamos finalizando. No sé si quieras agregar algo más por tu parte, Luis. Sí, recordarles que para obtener la información mostrada el día de hoy, recuerden inscribirse en el registro, que es el primer link que se dejó en el chat de Forms, para que puedan tener acceso a esta información en formato PDF. Tenemos una última pregunta, no quería dejarla pasar. Para calcular la distancia mayor a instalar entre el emisor y el receptor, ¿es la misma fórmula? Aquí ya es un parámetro diferente, ¿no? La distancia entre el emisor y el receptor va a depender de las capacidades de fábrica de la cortina de luz. Me parece, Isra, creo que no sé si recuerdas el dato entre el emisor y el receptor, entre la máxima distancia, digo, no nos tengo a la mano, depende el modelo, ¿verdad? Sí, exacto. También no recuerdo exactamente, la verdad tendría que checarlo para no dar un dato incorrecto. Pero efectivamente viene dentro de la ficha técnica de las cortinas. Esa distancia es completamente diferente, es diferente a la fórmula que estamos utilizando. La fórmula que utilizamos es la distancia entre la barrera invisible y el punto de peligro. Y la distancia entre el emisor y el receptor, pues es más la capacidad de cobertura de los elementos, ¿no? Pueden ser desde 30 centímetros, pueden ser 1 metro, pueden ser 2 metros o hasta 7 metros. Por ejemplo, aquí me comenta Denise el rango. Dependiendo del modelo, pueden ser de hasta 7 metros para 14 milímetros y 18 metros para la resolución de 30 milímetros, ¿no? La distancia entre el emisor y el receptor. Entonces va a depender mucho del modelo.
Muy bien. Ok, pues aprovechando ahí este minutito más ahí por parte de mía, sería invitarlos igual a, si se han llegado a perder alguno de los seminarios que hemos dado anteriormente, se pueden meter a nuestra página en YouTube, pueden buscarnos como PILS de México y ahí hemos estado subiendo cada uno de los webinars de los que hemos tocado cada semana. Este también estará ahí, entonces si quieren ahí revisar algún tema de tecnologías, ya hablamos de muting en cortinas, blanking, relevadores de seguridad, relevadores configurables, etcétera, pueden visitarnos dentro de la página y pueden ahí estar revisando cada uno de los videos que hemos estado subiendo. Y pues bueno, creo que sería todo, ¿verdad, Luis? Es correcto, por nuestra parte sería todo. Cualquier duda, los medios de contacto que aparecen en la presentación. Y bueno, no más me queda más también agradecer su presencia y pues estén atentos a los siguientes webinars de diferentes aplicaciones o información acerca de este mundo o este árbol que le llamamos la seguridad en maquinaria, ¿no? Muchas gracias.